¿Qué tal mis amigos? Les habla el Handyman. Hoy les voy a enseñar a hacer una encenada de un techo de una forma fácil y rápida. Comenzamos amigos. Bueno mis amigos, aquí es la encenada que hablamos, es la ceja que tiene en el techo, que hace ver de una forma muy diferente a los techos comunes. Entonces hace ver un bonito detalle y diferente, una elegancia para los techos. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el techo que está dañado y lo vamos a reparar todas estas zonas que están un poquito viejas y lo vamos a dejar como nuevo. Entonces ustedes pueden repararlo si es que tienen o si quieren hacerlo. Esta es la forma de hacer, una forma fácil y rápida. Aquí vamos a reparar toda esta parte. Entonces para comenzar vamos a poner una madera derecha en la parte de abajo para que nos sirva como guía. Aquí tengo el carrete que me hice, copié el diseño y lo hice yo mismo. En otro video les voy a enseñar cómo hacer los carretes para hacer los diseños en los techos. Este es el diseño anterior que tiene y aquí lo copié de esta forma y lo hice. Entonces aquí está la guía que les expliqué y dónde va puesto el carrete. Entonces aquí va a correr. Esto va a ser como una riel para nosotros. Miren, aquí lo sentamos y lo corremos. Entonces puse la misma altura que necesito. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a poner unos tornillos en la esquina para que no tope con el carrete, y esto va a ser la finalidad que nos va a soportar el empastado, ya que vamos a poner un poco cargado. Entonces para que esto va a ser el soporte donde se va a adherir bien el empastado y no va a dejar caer. Entonces vamos a poner todos los tornillos en la parte que vamos a reparar o vamos a hacer. Ya que pusimos todos los tornillos donde se necesita, de esta forma vamos a hacerlo. Nuestras anclas. Bueno mis amigos, aquí estamos haciendo la mezcla. Ya en otros videos les he explicado cómo hacer la mezcla. En esta ocasión voy a utilizar el empaste de la tapa azul, que me sale mejor y tenemos mejores resultados, que es un poco más liviano y más suave. Este es el verde que siempre utilizamos en los proyectos anteriores, pero este es más duro y más pesado. Aquí tenemos el yeso de París o el plaster de París, el que endura. Entonces estamos casi listos, señores. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a necesitar un cubo con agua y una esponja. Bueno amigos, comenzamos. Vamos a poner el empaste. Y yo estoy utilizando mis manos, que me sale más fácil y más rápido. Entonces vamos a cargar las primeras capas. Luego de haber cargado, vamos a coger el carrete y vamos a poner en posición. Y vamos a pasar de lado a lado. Y ahí nos va a ir mostrando dónde necesitamos cargar más empaste. De esta forma vamos. Y seguimos cargando donde necesita o donde nos muestra el carrete que necesita poner más. De esta forma vamos poniendo.
Y entonces pasamos de nuevo el carrete. Vamos pasando, siguiendo el carril, bien presionado. Y ya va dándonos el diseño que buscamos. Estos son algunas capas. Y también vamos limpiando los excesos que nos van quedando con una espátula. Y seguimos cargando más donde necesita. Y seguimos pasando el carrete para que nos vaya dando el diseño que estamos buscando. Y vamos limpiando el exceso que va sobrando. Ahora que está todavía suave el yeso, entonces es recomendable ir limpiando. Bueno, mis amigos, a mitad del proceso que estamos del empastado, vamos a poner esta malla de fibra de vidrio, que ese es para que no se agriete el empastado. Así, de esta forma vamos a poner. Entonces así vamos poniendo la malla en la mitad del proceso que estamos. Pegamos. Luego de poner la malla, vamos a seguir poniendo otra capa más para cubrir la malla. Y pasamos de nuevo al carrete. Y ya nos va dando el diseño que buscamos. Seguimos cargando donde necesita o donde nos pide más. Luego pasamos de nuevo el carrete hasta que nos vaya dando el diseño que buscamos. Luego de dar algunas capas, ya casi tenemos el diseño listo de la ensenada. Mira cómo nos va quedando, muy bueno, muy bonito. Luego de terminar en la parte de abajo, saco la madera que me servía de guía y pongo en la parte de arriba. El motivo que pongo es para poner la línea derecha. Con esta misma madera le voy a hacer que se quede la línea derecha y se mire muy bien de abajo.
sellador y se mira estupendo este proyecto. Les recomiendo que hagan en sus casas, que hace ver muy lindo esos techos. Gracias por mirar este video, suscríbanse a nuestro canal y no se olviden de activar la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en recibir los nuevos proyectos y videos que vamos haciendo. Muchas gracias.